A lo propio, a saludarlo. Rubén, ¿cómo va? Buenas noches, bienvenido a este programa. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches a ustedes, gracias por la comunicación. Por favor, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de algo que viene siendo tema y que de alguna forma baja y sube en intensidad y que tiene que ver específicamente con una de las empresas más grandes que tiene no solo la provincia, sino el país, y que es Vicentín. Bueno, que todavía tiene, eso es, si se quiere, se podría poner también en un plano de análisis o de interrogantes, pero lo cierto es que la Comisión de Seguimiento justamente de Vicentín mantuvo una reunión en la Cámara Legislativa de Rosario específicamente y con un formato online en donde justamente participó el diputado Rubén Giustiniani. ¿Qué conclusiones se sacaron de este encuentro, Rubén? Bueno, varias, Sergio, varias. La primera cuestión hace a la marcha del concurso. Como sabemos, Vicentín entró en cesación de pagos el 4 de diciembre del año 2019 y a partir de ahí entró en un concurso en febrero del 2020 que hoy es domingo, tendría que haber finalizado el viernes y por un decreto del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, extendió los plazos por 3 meses para la finalización del periodo que se llama de exclusividad, que es donde la empresa hace la propuesta final y si logra un consenso, un acuerdo con el 51% de los acreedores y con el 66% del capital, bueno, el concurso se resuelve de esa manera. La deuda acreditada de Vicentín, que son 1.350 millones de dólares, de los cuales 300 millones de dólares le debe al Banco de la Nación Argentina, 100 millones de dólares a ACA, la cooperativa agropecuaria, y 500 millones de dólares a los bancos extranjeros, más muchísimo dinero a miles, 2.000 más o menos acreedores de acopiadores granarios y de cooperativas, pequeñas cooperativas. Esa es la situación de este decreto del presidente de la Corte, que le pidió el expediente al juez Lorenzini, y ahora la Corte se tiene que expedir. Si le quita al juez Lorenzini la marcha del concurso hasta el final y se la da a otro juez, o le devuelve al juez Lorenzini el expediente. Sabemos que la situación es muy compleja porque el activo de Vicentín es 1/3 del pasivo. El activo de Vicentín hoy son los puertos que tiene, las instalaciones y su participación en la que es la molienda de soja más importante del mundo, que está en Timbúes, que es Renova, que tiene todavía un 34% Vicentín de participación en ese emprendimiento. Bueno, sabemos que, por otro lado, paralelo a eso, están las causas judiciales, en donde están imputados los directivos de Vicentín por parte del fiscal Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos de la ciudad de Rosario, por estafa, por desbaratamiento. Desbaratamiento significa que vos tenés una propiedad y se la vendés a 3 personas distintas la misma propiedad. Y por desobediencia judicial, porque estaba la cautelada los activos de Vicentín, porque si no, si se desprende de activos en la marcha del concurso, perjudica a los acreedores y por eso estaban cautelados su participación en Renova, y el presidente de Vicentín, el contador Escarel, había hecho un acuerdo como para desprenderse de su activo. Por eso también está imputado por desobediencia judicial. Más las causas judiciales que están, una en Reconquista por facturas truchas y otra en la ciudad de Buenos Aires, el juez Ercolini con el fiscal Policita, por los créditos mal habidos del Banco Nación. Sabemos que Vicentín en agosto del 2019 le dejó de pagar al Banco Nación, pasó de categoría primera a cuarta y a pesar de eso el Banco Nación, gobierno de Macri, le siguió dando plata, millones de dólares a Vicentín hasta su default el 4 de diciembre del 2019. Y por eso el Banco Nación hoy tiene una acreencia sobre Vicentín de 300 millones de dólares. Como hubo
una denuncia penal del Banco Nación en función de las actuales autoridades por esos créditos mal habidos en esos momentos del año 2019. Eso es un poco el cuadro de situación general. Es una colección de hechos que, esto es a título personal la palabra, pero es una colección de hechos impunes, Rubén. Me parece que tranquilamente con todo lo que mencionaste, a cualquier ciudadano de a pie no llegaría ni a un cuarto de esto que vos acabas de mencionar, en una situación medianamente normal, y que la justicia alcance justamente con su accionar cualquier situación que sea medida desde este punto de vista. No, cualquier ciudadano de a pie no tiene acceso a todo esto. Sí, no, vos fijate, Sergio, vos decías algo muy importante al principio, de la magnitud de la empresa de Vicentín, que no solamente este es un tema muy importante para la provincia de Santa Fe, sino para el país. Por eso esta comisión Vicentín que integramos, todos los bloques políticos, todos, de la Cámara de Diputados, hemos dicho desde el principio que el primer objetivo era salvaguardar los puestos de trabajo, Tal cual. que son 2.000 de manera directa y casi 7.000 de manera indirecta, salvaguardar los intereses del Banco de la Nación Argentina, porque fíjate vos que 300 millones de dólares son 18.800 millones de pesos. Hace poco, para poner en contexto esto, el Ministerio de la Producción estableció una línea de crédito para las pymes de todo el país, todas las pymes de todo el país, de 1.800 millones de pesos, y dijo que estaba haciendo un gran esfuerzo. Acá esto es, solo Vicentín le debe 10 veces más. 10 veces más. Y el tercer aspecto es la importancia de tener una empresa nacional en el mercado de granos, porque fíjate vos que con esta situación de Vicentín, solamente está hoy operando las 3 grandes multinacionales granarias exportadoras, que son Glencore, Dreyfus y Cargill. Y para tener lo que vos decías al principio, la importancia de la magnitud de esta empresa, Vicentín llegó de ser la empresa número 26 de todas las empresas del país a ser la número 11 en importancia por su facturación, y de ser la cuarta a pasar a ser la primera exportadora de granos en el país, por encima de estas 3 grandes grupos multinacionales. Así que el tema que estamos hablando es un tema de un alto impacto, de una gran importancia. El peor escenario que podría pasar es la quiebra y el desguace de la empresa, donde sabemos que la variable de ajuste serían los trabajadores y sería el Banco de la Nación Argentina. Hay también un escenario que me impactó hace algunos días de conocer, que sinceramente desconocía, y que en esto que vos mencionás de los acreedores de Vicentín en una magnitud pequeña. Pequeñas son, por ejemplo, algunas acreencias que tienen algunas cooperativas que a su vez están muy vinculadas a comunas muy chicas de la provincia de Santa Fe, y desde ese punto de vista, si no se cobra esa creencia, si no se cancela esa creencia, pende de un hilo la vida económica de esa comuna, básicamente. Es muy, es así de impactante y así de dura la cuestión que puede llegar a desatarse si no tiene alguna solución, o si no, como vos decís, se salvaguardan los puestos de trabajo y obviamente los intereses que están alrededor de Vicentín en ese sentido, Rubén. Sí, por eso nosotros hemos planteado la necesidad de la intervención, de la participación de los gobiernos de la provincia de Santa Fe y del país en esta salida. Hay que ver cómo continúa la marcha del concurso, pero evidentemente acá hay una figura que se llama el crandown, que significa su traducción salvataje, en donde en ese salvataje tenemos que priorizar los objetivos que planteábamos antes. Los puestos de trabajo como cuestión primaria y fundamental, sino la variable de ajuste siempre el hilo se corta por lo más delgado. Claro. Y en segundo lugar, el Banco Nación. Y también, lo que vos decías, hay toda una cantidad de acreedores, de acopiadores, de productores agropecuarios que fueron defraudados en su confianza, porque todo este mecanismo funciona con la confianza. Los productores agropecuarios que le entregaron
a Vicentín sus granos, camiones. Vos fijate que entre 2018 y 2019 se movieron 500.000 toneladas de soja. Vicentín movió. Si vos eso lo traducís en camiones, que ponés una hilera de camiones uno atrás de otro, que el primero lo ponés en el puerto de Rosario, ¿sabés a dónde llega el último camión? No. La ciudad de Córdoba. Es decir, ocuparías con camiones toda la autopista, los 400 kilómetros de la autopista Rosario-Córdoba. Con camiones cargados. Con camiones. O sea que esto te da gráficamente la dimensión de esto. Esta expresión gráfica nos la daba días pasados, el día miércoles, en la legislatura, en la reunión que tuvimos con el fiscal Sebastián Navaja. ¿Cuál es más allá de las propuestas que hay, más allá de los debates que existen actualmente entre lo público y lo privado? Para mí está claro que, incluso a partir de lo que decís, Rubén, la figura del salvataje, la figura del Estado en estos casos es imprescindible para quien en algún momento dude de la necesidad de un Estado fuerte. Me parece que justamente aquí es donde se ve esa necesidad, pero ¿cuál es el paso que hay que dar en este sentido? Y me parece que ese escenario también cambia semana a semana. No sé si coincidís en esa apreciación. Sí, cambia semana a semana porque, bueno, este decreto del presidente de la Corte Suprema, el doctor Gutiérrez, pidiéndole el expediente al juez Lorenzini, abocándose al tratamiento de la marcha del concurso, prorrogando los plazos por 90 días, y ahora hay que ver cuál va a ser la resolución de la Corte. Así que es así, esto tiene una dinámica producto de un tema de una gran complejidad y de, lamentablemente, decisiones del juez del concurso Fabián Lorenzini, donde dejó a los directivos, que fueron los que llevaron a la empresa a ese default gigantesco, el default más importante de la historia de la provincia de Santa Fe y uno de los más importantes del país, en el manejo de la empresa en la marcha del concurso, cosa que no debió haber sido así. Así que bueno, todo esto, hay un escenario que tiene mucha complejidad y tiene distintas líneas de actuación, tanto en lo comercial como en lo penal. Rubén, te cambio de tema, no nos vamos a ir del modo deuda, pero nos vamos a meter con otra deuda y que tiene que ver justamente con las acreencias, en este caso de provincia-nación, nación-provincia, con los distintos anuncios que se han hecho a nivel gubernamental, pero también algunas cuestiones que han nacido y que obviamente tienen origen en la oposición. ¿Cómo estás leyendo el escenario de, este anuncio de cancelación de deuda o de comienzo de cancelación de deuda, y por otro lado que se diga, no es tan así? Bueno, en primer lugar, esto, recordar que fue una política de Estado de la provincia de Santa Fe, que el primer acto administrativo fue de Jorge Obey, después el gobernador Hermes Wiener, que hizo el reclamo ante la Corte. Me tocó a mí como senador nacional ir a aquella audiencia pública histórica, donde Santa Fe reafirmó sus derechos, el procurador Jorge Barraguirre en aquella oportunidad defendiendo a la provincia. Fuimos y estuvimos presentes todos los partidos políticos apoyando ese reclamo que hizo, esa presentación, el entonces gobernador Hermes Wiener. Y tuvimos el fallo histórico a favor nuestro, empezó a cobrar la coparticipación que se tractaba del 15% en los primeros días del gobierno de Miguel Lifchit, y esto que estamos ahora viendo es el punto final, que era la deuda anterior al gobierno de Lifchit. Es importante que se hable de 151.000 millones de pesos, que sería una actualización del monto inicial de esa deuda de los años anteriores a que empezáramos a cobrar, porque hoy ya se está cobrando plenamente la coparticipación, no existe más esa detracción del 15%,
Y de esta parte de la deuda, nosotros con Agustina Donet presentamos la semana anterior un pedido de informes al gobierno provincial en función de que se había estado tomando estado público de negociaciones ya finales con el gobierno nacional para un convenio de pago del fallo de la Corte. Recordamos que el gobierno de Macri hizo firmar al gobernador Lichi un pacto fiscal en donde uno de los puntos claramente decía el pago de la deuda y nunca la pagó. Y bueno, ahora está este convenio. Estamos pidiendo con la diputada Donet que venga el convenio de la legislatura para analizarlo porque no conocemos los detalles del mismo. Solo en términos generales, los 151.000 millones de pesos en bonos, como fue el pago que le hicieron a la provincia de San Luis hace poco tiempo. Así que vamos a analizar con detenimiento el detalle de ese convenio en función de que tiene un impacto muy fuerte para la provincia de Santa Fe. Es mucho dinero que en bonos puede significar muchísima obra pública para la provincia, para los municipios que también están esperando con mucha ansiedad porque son parte del cobro de esa deuda. Es importante, decías, que tenga un número. Fue uno de los puntos de discusión al principio de toda la temática, debido a que no había un número concreto, un nombre de la deuda como para ponerlo en ese plano. No había un número que dijera esto es lo que debe la nación a la provincia. Sí. Hemos hablado con vos en otras oportunidades. Los cálculos que nosotros siempre hicimos rondaban más o menos en esta cifra, ¿no? Pero bueno, en el detalle, por eso queremos tener, para opinar con seriedad, con responsabilidad, queremos tener la letra chica del convenio, ¿no? Nos parece que la legislatura tiene que tener esa información, nos parece fundamental para poder dar una opinión concreta respecto a las características de este convenio. Rubén, te vuelvo a cambiar de tema y es el último tópico que tocaríamos, pero tiene que ver con quizás uno de los dos temas que más preocupan a la ciudadanía, particularmente creo que es así. Uno es la inflación y el otro es la seguridad o la inseguridad, depende de cómo quiera mirarlo cada uno o cada una. ¿Cuál es el cristal con el que se están mirando los últimos días y las últimas gestiones de gobierno desde tu banca? Bueno, qué sé yo, se me ocurre pensar, por ejemplo, en los últimos días ha renunciado el subjefe de policía envuelto en un tema bastante llamativo, esto de trasladarse en un auto particular, en un auto institucional para una cuestión particular. No deja de ser algún tema que tenga que ver con la seguridad, teniendo en cuenta de cómo se concibe justamente el trabajo de alguien que ocupa un lugar en la plana mayor de una fuerza de seguridad, y de alguna forma también se miraba con ciertos ojos alguna gestión en este sentido hacia el Ministerio de Seguridad, sacando del centro este hecho en concreto, sin dejarlo de analizar. ¿Qué estás viendo en los últimos días respecto de la gestión de seguridad de la provincia? Que la violencia sigue golpeando a las dos grandes ciudades de la provincia, como la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario, con asesinatos, con impunes, con el narcotráfico que permea a todas las actividades, con una inseguridad que se manifiesta desde lo más cotidiano, que es el robo en la calle, a quienes van a laburar a la mañana, a las mujeres, a la gente que le caminan por los techos, una inseguridad que a los chicos o chicas que van a la escuela y le roban el celular en la calle, una inseguridad en donde hemos dicho siempre y hemos presentado proyectos en la legislatura y hemos debatido esto, que tiene un punto de partida que es hacer de nuestras ciudades una sola ciudad, una ciudad integrada, una ciudad donde los barrios no estén olvidados, donde exista el colectivo que llegue a horario y
y que sean los servicios públicos en los barrios como en el centro de la ciudad, y que la policía deje de ser parte del problema, como recién vos mencionabas, una más de tantas, Tal de cual. todos los días, de cada causa judicial en donde están implicados sectores de la policía. Y entonces es un tema que hay que abordarlo desde distintos aspectos y vemos un gobierno provincial que no da respuestas eficaces a la cuestión de la inseguridad y vemos que sigue siendo el principal reclamo de la ciudadanía, de las vecinas y vecinos. Nosotros hemos presentado proyectos concretos de reforma policial. Creemos que hay que bajar la cosa a los barrios, a los vecinos y vecinas, juntas de vecinos que sean los que junto con las comisarías y las autoridades policiales los que día a día puedan verificar el funcionamiento de que cada barrio esté atendido, no solamente desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, sino también de todas las actividades que tengan que realizar desde el punto de vista de las obras públicas en los barrios, barrios que sean vivibles, que existan planes de vivienda, que exista infraestructura, que exista servicios públicos que funcionen. Creo que esto, que parece una cosa muy difícil de resolver, es un nudo gordiano muy difícil de desatar, pero que no vemos que se esté trabajando desde todos los aspectos que hay que plantarse para irle mejorando las condiciones de vida a la ciudadanía. Diputado Rubén Giustiniani, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, buenas noches.